Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día, mis queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra columna Santos y Café, como de costumbre, por la mañana aquí donde me encuentro en Buenos Aires, Argentina, pero con las 4 horas de diferencia horaria con Italia. Ya son las 13:19, así que vosotros, ustedes, mis queridos hijos del pequeño resto italiano, seguramente ya habréis tomado vuestra comida y estaréis en la fase de descanso, para lo que trabajáis o incluso de relax en casa. Que mi bendición los acompañe cada día, incluso cuando no haya reuniones oficiales. Como es obvio, celebro la Santa Misa por la mañana con Fray Celestino y todos os presentamos al Señor inmersos en el cáliz para que el Señor os dé paz, fuerza y confianza en este camino tan difícil, pero verdadero, este camino que estamos recorriendo. Hoy es martes 20 de enero. La Iglesia celebra la fiesta de los santos Fabián Papa y Sebastián Mártires. Son cristianos del siglo III y después, a caballo entre la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III después de Cristo. He dicho antes de Cristo, quizá he dicho después de Cristo, no sé. Obviamente, claro, después de Cristo. Y bueno, mañana también contarán Santa Inés sobre la extraordinaria atmósfera que reinaba en la primera comunidad cristiana. Y von Balthasar, en uno de sus escritos polémicos, llamémoslos así, ante el desastre posconciliar, decía que precisamente la Iglesia de los orígenes es una iglesia también normativa, no solo desde el punto de vista del código, digamos, moral evangélico, sino también desde el punto de vista, digamos así, de la identidad misma de la fe cristiana. Y estos santos morían, hijos queridos. Nosotros nos quejamos, pero ellos morían por Jesucristo, derramaban su sangre. San Sebastián, alcanzado por las flechas, permaneció vivo y luego regresó al palacio de Diocleciano, el terrible emperador. Pensaba esta mañana, mientras preparaba Santi Café, a estos emperadores, a lo que Dios se enfrentó con el faraón rey de Egipto, nada menos que el emperador de Roma. Y no, no estamos bromeando, no estamos de bromas. El cristianismo es algo sorprendente. No sé si seguimos en dirección, díganme. Hubo un problema, por eso lo he dicho después de 2 minutos. Gracias. Entonces, volviendo, y decía que, porque veo que mi imagen se ha ralentizado, por eso preguntaba la dirección. Está bien, esperemos que en Italia lo estéis siguiendo. Decía que entonces ellos morían mártires. Este emperador, es decir, Dios, se enfrentó precisamente al emperador de Roma, hasta que Constantino, como sabéis, se convirtió, fue bautizado y así el cristianismo dejó de sufrir en ese momento las atroces y tremendas persecuciones que, sin embargo, motivaban a los cristianos porque cuando la fe se pone a prueba, crece. Recordad esto y no os quejéis. Cuando nuestra fe está consolidada y es un hecho, entonces es una fe que corre riesgo de morir. Pero si nuestra fe es puesta a prueba, es una fe que crece, se desarrolla y vuelve contagiosa. Eso es. Y así, ayer por la noche, estoy al punto de terminar mi presencia en Buenos Aires y en estos días me dirijo a la tercera ciudad importante donde tal vez no haya nadie o casi nadie del pequeño resto. Vamos a sembrar la semilla. Vamos a sembrar la semilla con entusiasmo. La moral aquí y la de nuestros seminaristas y nuestras hermanitas es alta y conseguimos seguir adelante incluso en medio de las inevitables dificultades que os dejo imaginar. Me impactó mucho que ayer una de las fieles del pequeño resto de Buenos Aires, a la que saludo con cariño y a la que espero volver a ver pronto, me dijera: Padre, en Italia hay estos ataques, pero sin duda ustedes están aquí con enormes sacrificios. Es así, lo nuestro no son unas vacaciones. Entonces, hoy martes 20 me pongo en camino con mi equipo para ir a Santiago de Chile. Llegaremos allí en las próximas horas y ya puedo comunicarles el programa, que es el siguiente. El viernes 23 de enero a las 17:30, la Santa Misa.
Vamos a comunicar el lugar el mismo sábado a las 17:30, el sábado 24 de enero y luego el domingo 25 a las 10:30. Siempre a la hora local, naturalmente, la Santa Misa, porque luego vamos a reanudar nuestro viaje. Este es el programa que vamos a seguir en Chile, pero en los próximos días tendremos ocasión de comunicárselo a los fieles del pequeño resto, a quienes pido cortésmente al querido Vicente Montesinos, a quien saludo siempre con afecto, que me haga el favor de prepararme en adoración y liberación, porque esto ha servido. Alguien ha dicho precisamente que estaba presente también gracias a esta comunicación que siguen de Vicente Montesinos, con adoración y liberación en español, y por lo tanto le pediría a Vicente que diera a conocer que de viernes a domingo también nosotros lo haremos con Domina, Radio Domina. Estaré en Santiago de Chile. Santiago de Chile, así que es el tercer país que visitaremos después de Brasil y Argentina. Bueno, pues ayer por la noche tuvo una emisión de radio muy interesante a las 22 horas local aquí en Buenos Aires, donde me invitaron a hablar sobre los temas candentes de la Magna Quaestio, y no sé si la dirección puede mostrarlo. Bueno, aquí está la publicación, aquí está, la pueden encontrar disponible. Muy interesante, realmente muy interesante. Una entrevista radiofónica en el estudio. Ayer estuve en el estudio y ahí pueden ver al periodista que me entrevistó en Radio Sónica, así se llama esta radio muy seguida en Argentina, muy seguida, es una cadena muy escuchada en Buenos Aires, pero el periodista me decía que también un poco en todas partes. Bueno, la van a encontrar disponible porque ayer era ya bien entrada la noche cuando hice esta emisión radiofónica y se habla de la Magna Quaestio, se habla de la renuncia de Benedicto XVI, de las verdaderas razones que le llevaron a dar este paso, del significado de este gesto del Papa Benedicto XVI. Abordamos el tema de la mafia de San Gallo y luego también abordamos todas las cuestiones relacionadas con los errores doctrinales clamorosos de la falsa iglesia del Papa Francisco, de Bergoglio y hoy de Prevost. Así que la encontrarán disponible. Pido de nuevo a la dirección que muestre el cartel en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Creo que está en la sección de vídeos. Pido confirmación a la dirección y creo que está en la sección de vídeos y encontrarán disponible esta entrevista radiofónica, quizás también visual. Piensen un poco. Yo no tengo. Esto les dice algo sobre el hecho de que estoy, entre comillas, de vacaciones. Debería haber tenido tiempo. Quizás no lo crean. De hecho, seguro que no lo creerán, pero Dios sabe que digo la verdad. Tenía que ver si también había un vídeo y no he tenido tiempo porque, mientras tanto, también tengo que gestionar los aspectos técnicos y prácticos para desplazarnos y he recibido no sé cuántas llamadas. No sé si también hay vídeo de la discusión radiofónica y veo que la dirección no me responde. Sí, puede ser que haya vídeo. Podéis seguirlo y por lo tanto os invito a escucharlo porque es realmente muy interesante. Repito entonces. Es así y creo que he dicho todo. Hoy es martes. Esta noche no voy a poder hacer, obviamente, catequesis sobre el Evangelio de Juan, que se retomará más adelante. La catequesis sobre el Evangelio de Juan y luego los Evangelios de la infancia se retomarán un poco más adelante, tan pronto como sea posible. Es un buen momento para recordar que esta mañana, a las 8 hora italiana, el padre Ioannis ha celebrado la misa. Y bueno, hoy es la fiesta de San Fabiano, papa y mártir, además de San Sebastián. Fabiano es un papa singular porque los romanos, los cristianos de Roma, estaban rezando para pedirle a Dios quién debía ser el papa, a quién debían elegir para que los guiara como pastor, como obispo de Roma y, por lo tanto, de la Iglesia Universal. Entonces, ellos se pusieron a rezar y este tal Fabiano regresaba a los campos
Y la paloma, los cristianos que rezaban vieron una paloma blanca posarse sobre él, y por eso podría parecer que esto es importante para decir realmente, diría que no es más importante, es fundamental para nosotros. Nosotros tenemos la fe de los primeros cristianos, porque podrían haber dicho lo que la mayoría de nosotros seguimos diciendo. Y bueno, una paloma que se posó en su hombro. ¿Y qué es eso? Ahí está la fe. La paloma blanca que se posó, no recuerdo si en la cabeza o en los hombros de Fabiano, fue la señal. Piensen que cuando se tiene fe no hay que buscar quién sabe qué señales sensacionales, sino un corazón limpio, un corazón cristalino, un corazón que con fe sabe ver el paso de Dios. Y ellos, los cristianos de Roma, supieron reconocer en San Fabiano al obispo que Dios había elegido. Así que ni siquiera era diácono, se le dieron las órdenes sagradas. El clero de Roma lo aprobó y se convirtió en papa. A la luz de esto, Padre Johannes, si me han informado bien, y a propósito, lo saludo con afecto, al igual que saluda a don Ramón y a don Enrico, una homilía bastante interesante que ruego que pido a la dirección que reproduzca. Y luego pasaremos al tema de hoy. Pero puede ser que esto sea lo que más nos acompaña de una forma muy especial. Pero mientras tanto, aquí está. Les invito a que lo sigamos juntos. Puede ser que ya lo hayan hecho, pero escuchemos juntos estos pasajes. Y repito, no se olviden, luego, si quieren, de escuchar la transmisión radial con Radio Sónica producida ayer por la noche aquí en Buenos Aires. Pero mientras tanto, vamos a escuchar lo que tiene que decir el Padre Johannes y comentémoslo. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén. Somos pecadores, sí, pero también hijos de la Virgen María. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy celebramos la fiesta de los santos mártires Fabiano y Sebastián. Eusebio de Cesarea cuenta en su historia eclesiástica que tras la muerte del Papa Antero, en 236, el pueblo y el clero de Roma se reunieron para elegir a un nuevo sumo pontífice, un nuevo papa, cuando de repente una paloma descendió desde el alto y se posó sobre la cabeza de Fabiano. Y gracias a este milagro, todos los votos se unieron a él, aunque antes nadie lo había notado porque era un laico y un extranjero. Pero para mí, para nosotros, esta señal con respecto al Papa, con respecto a Don Minutella, fue Padre Chabelo cuando dijo el 12 de octubre, tú eres nuestro León de María, tú eres nuestro Papa. Esta es la primera fase de su intervención. Inesperada, diría yo, pero hermosa, de Padre Johannes, que tiene el extraordinario don de la síntesis que yo evidentemente no poseo. Y él precisamente dice, hoy celebramos la fiesta de este Papa Fabiano cuando los cristianos de Roma pedían a Dios que les guiara y una paloma blanca se posó sobre su cabeza. Y los cristianos de Roma interpretan. No es que hayan tenido una visión, ellos interpretan. Así que todos los que están escribiendo sobre nosotros, que somos una secta, que inventamos historias, y bueno, que tengan en cuenta que los primeros cristianos interpretaron una simple señal. Entre otras cosas, una paloma blanca fue a pequeña Nazaret y se quedó hasta el 20 de enero de 2023, cuando expiró el plazo canónico para elegir al sucesor de Benedicto XVI en términos canónicos. Y entonces el Padre Johannes se inspira en esta señal, la señal de San Fabiano, sobre cuya cabeza se posa la paloma blanca para decir, atención, nosotros también hemos recibido una señal. Si lo piensan, es incluso más sensacional que el de San Fabiano, al menos para mí, en mi opinión. No sé qué piensan ustedes en Italia, pero también en el extranjero, porque ahora, gracias a Dios por los sacrificios que el que les habla y sus colaboradores están haciendo, estamos recorriendo el mundo. Tenemos un pequeño resto que es pequeño, pero está en el mundo. No sé qué opinan ustedes.
Sin embargo, a fin de Potrebbe cuentas, esserci tra noi parece que quelli la che señal del avrebbero Padre potuto dire Chabelo es allora, sin duda ma más perché è una sensacional que la paloma coincidenza, adesso blanca non esageriamo, sobre la quello che cabeza l'aveva de San preceduto Fabiano, porque senza los effetto primeros di senso cristianos perché tuvieron per que interpretar esta 40 anni señal. nel Es una deserto señal. i primi No es cristiani que hanno hayan visto interpretato la quién sabe corona qué. bianca sul Al capo di final questo era una pagano paloma. che tornava Podría dai haber sido una campi. casualidad. Pagano era Podría piuttosto haber entre straniero, nosotros quienes hubieran podido come decir un segno che entonces, Dio lo sí, aveva bueno, scelto. pero es Bello una questo, è Dio che coincidencia. l'ha scelto. Pero no Non esisteva il exageremos ahora. conclave, non Son esisteva los la que loggia siempre massonica esperan dei señales, cardinali señales, siempre bergogliani, señales, esisteva solo la como fede los dei judíos cristiani che chiedono a Dio durante 40 años d'accendarlo, en el desierto. darci una guida che Los ci primeros confermi nella cristianos fede. interpretaron la paloma Ecco blanca il sobre segno la della cabeza de corona este bianca, ma pagano que qui invece c'è regresaba de non los una campos. colomba, ma un Pagano, ministro di Dio. bueno, era más E extranjero, ripeto più volte, como la contro señal de chi que fa la Dios lo había fruttitrice elegido. Esto validamente es bonito. Es ordinato Dios quien lo ha sacerdote, elegido. quindi No in existía el possesso del conclave. secondo grado dell'ordine No sacro, existía la padre logia Ciabelo masónica de è los un cardenales sacerdote della bergoglianos Chiesa o Cattolica prevostianos. Apostolica Romana, Solo existía la fe de los scomunicato cristianos però que perché pedían a appunto Dios. attaccato Danos come un doveva papa, e come danos avrebbe un dovuto guía que fare nos ogni confirme en la prete fe. la falsa Chiesa di Y aquí Bergoglio. está la Questo señal de la Papa paloma Ciabelo, blanca. che io non conoscevo se non per Y avere de una sola hecho, aquí volta, no hay una e penso alcuni paloma, anche me sino lo un ministro de ricordavo, Dios, lo pregati repito Rosario varias con veces, lui contra con todos los Adorazione e enemigos Liberazione sinvergüenzas. Asta, è venuto in Válidamente Italia a ordenado gridare al sacerdote, piccolo por resto lo ancora lì tanto, un po' en posesión del perplesso segundo grado del orden e sagrado. in difficoltà. El padre Questo sa Chabelo che es un batte la porta sacerdote delle de la orecchie Iglesia e mette lì Católica la prima Apostólica Romana, immagine che pero vada a chiudere la excomulgado porta perché veniva precisamente por lasciata aperta a atacar, batte con la como corrente. debería haber hecho todo sacerdote, la falsa iglesia de Bergoglio. Este padre Chabelo, al que no conocía más que por haber rezado una sola vez el rosario con él, con adoración y liberación y nada más, vino a Ecco, Italia a gritar al pequeño resto, regia sono di nuovo todavía eccoci allí un qui. poco Stavo perplejo dicendo, y en questo posso essere dificultades. anche, io sono un Perdón, po' fanatico, la lo sapete, puerta está perché golpeando questa por el domenica il viento diavolo non vuole che y a la se ne dirección parli. que pongan Lo en dico primer qui plano al una mio imagen confratello e que lo dico a cierre la tutti voi puerta con porque la han autorità, dejado con abierta y solennità. está Lo golpeando con la voglio che vi corriente. fermate. Il diavolo No, tutto digo, vuole la che si puerta parli está di abierta. Bergoglio, di Prevost, la falsa chiesa e questa e quella. Vuole. Ma quando si tratta del Ya fatto che está. alla fine la chiesa non lo Ahora, segue, dirección, estoy in aquí de qualche nuevo. modo il Aquí diavolo estamos. Y s'arrabbia. estaba diciendo, Se volete eh, credermi, e poi affari y en vostri. esto puede ser que Allora, soy un poco padre fanático, Ciabello ya lo viene in saben. Italia di fronte a un Estos piccolo resto che ataques, aveva vissuto porque il este 29 tema giugno el diablo no quiere que se hable de él. con il Se però lo digo poi non aquí a mi sapeva hermano y se lo neanche più digo a come todos muoversi ustedes con con autoridad, con defezioni, solemnidad. allontanamenti e Quiero que me figurazioni. Sono crean. d'accordo, io non El voglio, come diablo se quiere l'opera que di se Dio hable de procede todo, attraverso de il nostro Bergoglio, de consenso Prevost. e qui La falsa resta un iglesia vulnus grosso così del está y piccolo eso resto es lo que italiano. quiere. Pero cuando se Perché trata del hecho avrebbe de dovuto que il al piccolo resto final la italiano fare iglesia sigue questo, ma il adelante de piccolo resto alguna italiano manera, non è stato in el grado diablo di se fare enfada. questo passo. E Si allora quieren Dio, creerme, siccome la sua si no opera la deve el portare problema es de avanti, ustedes. siccome quest'opera non è niente Y di bueno, poco, ma è el niente padre meno che la Chabelo viene a salvezza Italia dell'identità ante un stessa della pequeño fede resto que había cattolica vivido el attraverso 29 una de nuova junio, percorrenza che salva pero luego ya ni l'identità del siquiera sabía cattolicesimo cómo romano moverse, e con siccome tutto stava deserciones, rischiando di alejamientos, perdersi, no? purgas, I y cric e yo ballate, aquí no come si estoy de dice dalle mie acuerdo, parti, no quiero eso. Dio Como si la inaspettatamente obra il de Dios 17 settembre, procediera a un dia través de nuestro padre, consentimiento. no, prima Y padre aquí Ciabello, queda una 17 gran settembre herida del pequeño resto 2025, italiano, fa questa porque el pequeño resto proclamazione italiano dal debería Messico haber indicando, hecho esto. per me potete Pero el pequeño immaginare chi resto italiano rappresenta no il fue piccolo capaz de dar Nazareth, este io paso y dovevo entonces essere una Dios, volta lì al como su piccolo obra debe Nazareth, continuar, scritto da ya Dio. que esta obra no es Immaginate poca io come mi cosa, sia potuto sentire sino nada sentendo padre menos que la Ciabello dire quelle salvación cose de lì. la propia E cioè che io identidad sono de un la fe leone di Maria, católica che a sono un través de un successore nuevo di Papa camino Benedetto que salva la XVI, identidad lui del indica catolicismo Don romano. Nutella Y come como todo corría el riesgo de inevitabilmente perderse, il no, como se successore dice di en mi Papa tierra, Benedetto, il Dios detentore del munus per inesperadamente el poteri. 17 de septiembre envía al padre, no, Questa è la primero el padre storia. Chabello el 17 de septiembre Di questo de vi parlo, signore. 2025 hace esta E io proclamación ringrazio desde Padre México, Johannes che con indicando para candore mí. e con mirabile Pueden franchezza imaginar ha quién detto estaba proprio presente questo. en Quindi Piccola il Nazaret. segno della Yo tenía que colomba estar allí en bianca sul Piccola capo di San Nazaret. Fabiano e Y diventa todo, Papa todo per está me, per escrito por Padre Dios. Johannes oggi il segno Imaginen di cómo me Padre sentí Ciabello che viene in al oír Italia al padre dicendo mi Chabello Nutella tu decir estas sei cosas. la Es nostra decir, guida. que yo Ascoltiamo soy ancora el quello león che de ha detto María, Padre Johannes. que soy el sucesor del Papa Benedicto
XVI. Él señala a Don Minutella como el inevitable sucesor del Papa Benedicto, el detentor del munus por voluntad divina. Esta es la historia.
De esto tenemos que hablar, y agradezco al padre Ioannes que, con franqueza y admirable síntesis, haya dicho precisamente esto. Así pues, la señal de la paloma blanca sobre la cabeza de San Fabiano y su conversión en Papa es para el padre Ioannes hoy la señal del padre Sabello que viene a Italia para decirle a Don Minutella: tú eres nuestro guía. Escuchemos de nuevo lo que tiene que decir el padre Ioannes. Y bien, sí, Dios puede dar indicaciones a los hombres a través de acontecimientos de este tipo. Así que también nosotros podemos ver un acontecimiento que ocurrió el 26 de enero de 2014 en la Plaza de San Pedro como una señal de que Francisco no era el Papa de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurrió ese día? Desde el Papa Pablo VI, cada año, el último domingo de enero, desde la ventana del Palacio Apostólico se liberaban dos palomas como símbolo de paz. Y ese 26 de enero de 2014, menos de un año después de la elección de Bergoglio, dos niños sostenían una paloma cada uno, esperando que el Papa Francisco les diera permiso para liberarlas. Pero en lugar de liberarse en vuelo, después de unos metros, las dos palomas fueron atacadas por otras dos aves. Una gaviota se abalanzó sobre una paloma matándola y un cuervo negro se lanzó sobre la otra paloma persiguiéndola. Al fin, ninguna paloma regresó al apartamento papal, como había sucedido con Juan Pablo II. Bien, entonces es interesante esta adición narrativa histórica, es decir, documentada, del padre Ioannes, que se refiere a lo que él dice acertadamente que es la teología de los signos, así llamada los signos de los tiempos, que el concilio, por cierto, ha desarrollado mucho, quizás incluso exagerando. Es decir, Dios nos habla a través de su palabra, a través del magisterio de la Iglesia, pero Dios también ama dirigirse a nosotros a través de los signos, con los llamados signos de los tiempos, que pueden ser los signos de los tiempos a través de, es decir, lo que ocurre en los acontecimientos de la historia, y esto también a nivel personal. Cada uno de nosotros debe hacer como la Virgen María. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, después de que los pastores vienen a adorar a Jesús y cuentan lo que han visto en el cielo, Lucas subraya: y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, lo que significa comprometida en la fe para comprender el paso de Dios, de Yahvé. Muy importante para nosotros, porque en esto, y lamento decirlo, corremos el riesgo de ser un poco groseros. Precisamente los que son más santos entre nosotros a menudo son los que pisotean las señales, las minimizan, incluso las banalizan. Y aquí está, María guardaba meditando en su corazón. Esto es lo que debemos hacer también nosotros, porque Dios actúa a través de su palabra. Pero Dios está presente. Dios está presente y eso significa que Dios interviene como Él quiere. Porque, como dice San Pablo en la carta, en esa espléndida y maravillosa carta a los romanos, que es una obra maestra, aunque es muy difícil, en cierto momento San Pablo dice: ¿quién puede dar consejos a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios que es su consejero? ¿Hay alguien que pueda decir yo soy consejero de Dios? Porque aquí, en el planeta Tierra, cada uno es consejero del otro, como sabemos. Nadie es tal como para actuar por iniciativa propia. Siempre hay consejeros en las cosas. Yo también los tengo. Pero Dios no necesita consejeros. Nadie va a Dios para decirle que sería mejor que hiciera esto o aquello. Dios es presencia y libertad. ¿Han entendido? Dios Trinidad es, con respecto a la historia de los hombres, presencia. Porque justamente Dios está presente. No es que nos deje solos. Dios es presencia, pero también es libertad. Y las dos cosas van juntas. Eso significa, quiere decir que Dios se manifiesta en la historia colectiva de los hombres, en la historia de los pueblos, en la historia de la Iglesia, pero también, por eso, en la historia de cada uno de nosotros.
Dios está presente y lo hace de manera totalmente libre. Nadie puede prever la acción de Dios. También a propósito de este tema, von Balthasar habla de la imprevisibilidad de Dios, de la acción de Dios. Es decir, Dios es absolutamente y soberanamente libre de actuar como quiere. Es posible, es totalmente posible teológicamente, no es descabellado sospechar de eso, y hablamos de esto para no hacer daño, que Dios haya decidido que el munus esté en otra parte y que el munus se haya cambiado a través de fórmulas inéditas que, por otra parte, no son tan inéditas. Porque si la señal del padre Chabelo, el título de la catequesis es precisamente este, y pido a la dirección que lo muestre, sí, claro, es decir, si el signo del padre Chabello es cierto, entonces está todo decidido, porque también San Fabiano se convirtió en papa a través de la paloma blanca, una paloma blanca que tenemos, por cierto, desde la muerte del Papa Benedicto XVI. No me lo invento yo, hay documentación. Entonces los enemigos pueden escribir que la han mutilado porque son personas endemoniadas. Mis enemigos están endemoniados. Se nota por el hecho de que no duermen y llaman por teléfono, llaman, invitan a salir de esta secta. Bueno, pueden escribir y decir lo que quieran. Saben que dicen mentiras. Peor para ellos. Están condenando a su alma. Que Dios los perdone. Y diciendo que las hermanitas han mutilado una paloma blanca inventándose la historia. Las hermanitas nunca han pensado en hacer algo así porque son personas serias y lamento que algunas de ellas tengan familiares que digan eso. Se ve que la sangre es de otra naturaleza, evidentemente, pero nadie ha atrapado a una paloma blanca y la ha dejado coja. Allí estaba durante 20 días en Piccola Nazaret. Yo no estaba allí, estaba en Veneto porque estábamos dando los primeros pasos con ya el Piccolo Tabor. Ahí está, hay fotos que muestran que esta paloma volaba y así que no estaba coja en absoluto, no estaba mutilada, es una paloma que vuela. Así, malditos enemigos, cuando dicen que la hemos cojado, mutilado, podía irse de todos modos porque volaba. Esta es la señal. Pueden mirar la prueba irrefutable de que el canal Minutella Show y todos mis enemigos son personas maléficas que dicen falsedades, que siguen al padre de la mentira, y lamento que haya gente ignorante y estúpida que les siga, y no solo en Italia. Pueden ver, la paloma vuela, por lo que podía irse. En cambio, la paloma se quedó exactamente 20 días, si no recuerdo mal. Se fue precisamente el 20 de enero, como hoy. El 20 de enero, como hoy, por cierto, es también el aniversario de la aparición de la Virgen en Santa Andrea delle Fratte, Alfonso Ratisbona, Virgen de la Medalla Milagrosa. Y el 20 de enero, fiesta de San Fabiano, que es elegido con la paloma blanca. Preciosa, me decían las chicas porque yo no estaba allí, me enviaban fotos. Preciosa esta paloma. Precisamente el 20 de enero no la volvieron a ver. Luego no le daban, no sé si le daban de comer. Yo no conozco los detalles, pero siempre la encontraban allí entre sus pies, circulando en Piccola Nazaret. Y cuando el 20 de enero de 2023 terminó el plazo canónico para elegir al sucesor de Papa Benedicto XVI, porque ya saben que el Papa Benedicto murió el 31 de diciembre de 2022, y la práctica canónica prevé que vere Papa mortus est, por lo que hay que convocar el cónclave y elegir al sucesor. La última fecha disponible era el 20 de enero y nadie se movió y la paloma se fue. La paloma blanca se ha ido de la pequeña Nazaret. Ahora bien, si Dios es libertad absoluta, ¿por qué nadie puede decirle a Dios lo que hace? Y les recuerdo que tanto el cónclave como el colegio cardinalicio, por muy nobles que fueran en el pasado, hasta cierto punto nobles, no exageremos para no parecer hipócritas eclesiásticos, pero nobles, nada nobles. Me retracto de lo que he dicho porque lo pienso. Debo decir que los cónclaves de la época moderna sí, los cónclaves de la época moderna sí. Las elecciones de papas como Pío X, por ejemplo, León XIII, en fin, pero no son en cualquier caso instituciones divinas. El cónclave, para quienes se rasgan las vestiduras ante lo que estamos diciendo hoy, no es de fundación divina, pero el munus sí, el cónclave no.
Por lo tanto, Dios se vincula al munus, pero no se vincula al cónclave. Esto es la teología dogmática, es derecho canónico y teología dogmática. Y si me permiten los enemigos que babean, yo también sé un poco del tema. Un poco, no como ellos, pero yo también sé un poco del tema, como con 2 doctorados. Por lo tanto, Dios se vincula donde crea una institución que Él mismo desea. Por ejemplo, la Iglesia. Dios está vinculado a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es de fundación divina. La fundó Jesucristo. Dios se vincula a la Eucaristía porque la Eucaristía es de fundación divina. La fundó Jesucristo. Dios se vincula al munus petrinum porque lo fundó Jesucristo. Pero Dios no se vincula al cónclave porque el cónclave no es de fundación divina. Dios no se vincula al colegio cardenalicio porque el colegio cardenalicio no es de fundación divina. Es como si se viera que el colegio cardenalicio no es de fundación divina. Mientras tanto, casi todos no son cardenales y además son masones. Ellos compran los cargos y también son herejes. Por lo tanto, Dios puede decidir si lo quiere. Si Deus vult, ¿no? Si Deus vult, si Dios quiere, no hay nadie que pueda decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Dios es soberanamente libre. Eso es. Y entonces, Padre Ioannes, vean el título. Padre Chabelo, el león de María es una señal. Ahí está, vean el título. El Padre Ioannes nos propone a nosotros, los del piccolo resto, que dejemos de jugar con las cosas serias. Es decir, yo he puesto el signo de interrogación, pero naturalmente el Padre Ioannes lo da por afirmativo. Es decir, el Padre Chabelo es la señal, como lo era la paloma blanca para Fabiano. La paloma blanca es para el Papa Fabiano lo que dejó así el Padre Ioannes, el Padre Chabelo es para el Papa de María, para el León de María. Y él, el Padre Ioannes, cita otras señales negativas que, sin embargo, confirman la perspectiva. Estaba citando, si lo han escuchado, el asunto de la paloma y del cuervo. Esa historia es realmente lúgubre que he contado. Pero ahora escuchemos el final de la homilía del Padre Ioannes. Benedicto XVI, Juan Pablo II, había dicho en esa ocasión: el Espíritu Santo en forma de paloma vuelve para controlar que el Papa lo está haciendo todo bien. Y con el Papa Benedicto XVI había sido similar. Una vez él dijo: se ve que el Espíritu Santo quiere quedarse con el Papa. Pero el 26 de enero de 2014 era como si las 2 palomas quisieran decir que el apartamento del Papa estaba vacío, que las habitaciones sagradas estaban desiertas. Sí, Dios habla a través de signos externos. Y Jesús diría: el que tenga ojos para ver, que vea. Alabado sea Jesucristo. Como esto me gusta de concluir y comenzar la transmisión en directo para concluir también esta hermosa reflexión del Padre Ioannes. Dios ha dicho que sí. Dios puede hablarnos a través de los signos. Esto es teología. Eso es teología, queridos hijos. No es una invención. Es decir, quien afirme que nos mentimos todo debe reflexionar detenidamente porque, en realidad, la cuestión decisiva es precisamente esta. Dios puede hablar a través de los signos y, por lo tanto, la reflexión del Padre Chabelo, su salida, su bajada al campo el 17 de septiembre de 2025 y luego su intervención en Monza, que vino expresamente para esto el 12 de octubre de 2025, siempre deberían hacernos reflexionar sobre la posibilidad que Dios haya elegido al Padre Chabelo para indicar el camino. De lo contrario, ¿cuál es el camino? León no es el Papa. Por mucho que algunos, como saben, en Italia den saltos pindáricos y luego hagan malabarismos para intentar demostrar que León tal vez sea el Papa, esto ya debería hacernos reflexionar. Pero yo he comprendido una cosa. Las masas, incluso las que siguen las redes sociales, son en esencia ingenuas. Son ingenuas por lo que hay muchos charlatanes por ahí que logran engañar las conciencias. Hay gente que sigue a quienes dicen, veamos si él es el Papa.
Les digo, ¿se dan cuenta de que aquí falta toda forma de seriedad teológica, dogmática y, de consecuencia, y temática también de las cosas? ¿Cómo se puede decir que tal vez sea el Papa? Que tal vez sea el Papa. ¿Dónde? Pero ¿dónde? ¿Dónde van a encontrar que pueda haber alguien a quien hasta 2036 podamos ver si es el Papa? Para otros, en cambio, esta es la posición más bizarra. Para otros, en cambio, me refiero, por ejemplo, a la constelación Unacum, que dice que Papa León es el Papa, incluso es el sucesor del Papa Francisco, y el Papa León es el Papa que está pasando página mientras está arrodillado besando la lápida sagrada del santo fundador de la falsa iglesia del Anticristo, que es Jorge Mario Bergoglio. Esta es la posición diferente. Algunos se han ido últimamente, pero este es un deporte muy apreciado, entrar y salir del pequeño resto. ¿Y por qué no? ¿Se sienten cómodos con esto? Bueno, la pregunta interesante sería siempre la misma. ¿Están convencidos de que Prevost no es el Papa? Los que se han ido dicen que sí. Entonces, ¿cómo se resolverá esto? ¿Saben cómo responde? Responden así: Dios intervendrá. ¿Y por qué no podría ser así? Le pregunté al padre, por ejemplo, a don Pavel, a quien saludo con cariño, ¿por qué no podría ser Dios a través del padre Chabelo? Se llevó la mano a la barbilla, a su larga barbilla, se quedó en silencio, me miró de reojo, miró a los hermanos y al final no respondió. ¿Por qué no podría ser el padre Chabelo el signo? Si se espera una solución para aquellos que consideran que Prevost no es el Papa, ¿por qué se ha decidido de antemano que el padre Chabelo no debe ser la solución? Es decir, que él indique quién debe ser el enviado de Dios y quién ostenta el munus. Anoche, en la emisión de la radio sónica de Buenos Aires, yo en cierto momento estaba la pregunta final, una de las preguntas finales del entrevistador fue la del periodista que me preguntó: ¿y dónde está entonces el munus? ¿Dónde está entonces el munus? Respondí no directamente, sino como teólogo, diciendo que, como han visto, mi posición al respecto es de gran respeto por todos y, naturalmente, los enemigos también juegan con esto porque dicen que quizá él también es papa porque no ha aceptado. En primer lugar, antes que nada, las condiciones extraordinarias, las que nos enfrentamos en la situación actual, imponen prudencia y discreción, mientras que, por otro lado, la posición no es la misma porque allí todo va bien, todo es bonito y todo es bueno. Por lo tanto, es lógico que en un cónclave considerado válido, el Papa acepte. En una situación de normalidad y ordinariedad, es lógico que se sepa exactamente si ha aceptado o no. Aquí, en cambio, por otro lado, la situación es extraordinaria. Por lo tanto, el Señor impone prudencia, impone astucia, impone mantener a los enemigos en vilo. ¿Han entendido? Sobre las brasas ardientes. Pero ha aceptado, es decir, como los fariseos cuando van a Jesús y le preguntan: ¿cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso? ¿Entienden? Y luego me gustaría decir, a la luz de todo esto, ¿de qué otra manera debería intervenir Dios? Es cierto que la Universis Dominici Gregis, lo hemos dicho otras veces y aquí por desgracia no me se abre. Vamos a ver así, no me se abre. Es cierto que la Universis Dominici Gregis dice que la elección por aclamación no está permitida. Esto es cierto. Mis detractores juegan mucho con ello, pero saben muy bien, yo he hablado de que el texto no dice esto de manera absoluta. Lo motiva y lo motiva diciendo que, vamos a ver, aquí sí estoy intentando, pero mientras tanto les digo que esto sirve para no crear tensión en el pueblo santo de Dios, es decir, no lo muestra como un hecho absoluto, ¿vale? No lo muestra como un hecho absoluto. Lo dice para salvaguardar ¿cómo decirlo?, la normativa vigente de la Iglesia. Luego, cuando encuentre el texto, lo
Se lo ma non ho leeré, avuto il pero tempo e no penso he che voi tenido mi tiempo. capiate, quelli che mi volete Creo que bene sono ustedes me entienden, tutti los tutti que me bene. quieren saben que me Allora mi entienden, sembra conocen mis che ritmos. la Y riflessione di entonces me padre parece que Ciabello la meriti reflexión del padre Chabelo scusate, la riflessione di padre merece, y Ioannes perdone, la meriti ora più che reflexión mai también del padre una Ioannes merece ahora más que nunca attenta un analisi análisis da parte di atento tutto il por piccolo parte de resto. todo el pequeño resto Il y el tempo momento en que hay in que cui ponerse manos a la obra. bisogna darsi da Estamos fare. salvando la identidad Stiamo católica. salvando l'identità Nosotros cattolica, somos noi e solos soltanto nosotros. noi. Los demás Gli hablan, altri chiacchierano, sono solo solo dei son chiacchieroni. charlatanes. Nosotros hemos salido al Noi campo para siamo buscar scesi in por todas campo per partes y cercare expulsar las davvero almas di y cacciare le salvarlas de anime las garras de la e mentira que salvarle está en dalle Roma. grinfie della ¿Lo, menzogna lo che sta vamos a a Roma. conseguir? Ci riusciremo? Solo Dios Solo lo Dio lo sabe. sa. Io Yo credo creo di que sì, sí, però, porque si perché es se è vero cierto quello che ha lo que ha detto padre dicho el padre Ioannes, che la Ioannes, colomba de que sta la paloma está en fuorviando e Fabiano, padre Ciabello como el sta a padre Chabello Orvietovella, Dio è dijo con que está noi. en Di Dominotella, questo Dios está con nosotros. si Que intimidisca gli esto nemici, intimide non a che los accada enemigos, que no se volutamente di les combattere ocurra contro luchar Dio. contra Dios, que Non no les accada pase a los nemici. Io enemigos. raccomando ai nemici di Recomiendo a los enemigos de orientarsi ahora per en vicino a loro. adelante, Più luego prudenza decidan col ellos. sottoscritto, questa veemente Más prudencia con el que les rabbiosità habla. Esta ira mostrano repentina que messa in se muestra campo contra contro di mí me es sinónimo y è síntoma de un profundo sinonimo e malestar. sintomo di un disagio Que no les profondo. pase, porque Non gli si es accada, cierto lo que perché ha se dicho è el padre vero quello che ha Ioannes, detto padre que no es en Ioannes, absoluto che un non è affatto sacerdote un prete extravagante, stravagante, tutti y noi lo todos lo conosciamo, conocemos, allora col entonces conmigo sottoscritto camina la cammina la presencia de presenza di Dios. Dio, niente Nada meno che menos que eso. questo. ¿Han entendido? Capito? Tú es Petrus, Tu es et Petrus, super hanc et Petram super anche edificabo Petra, ecclesiam meam. edificabo ecclesia Las mea. cosas se Le vuelven cose cada si vez fanno más sempre più serias, serie, cada vez más exigentes, sempre più como por otra impegnative, come parte en d'altra el parte mundo nel la mondo situación se la vuelve cada situazione fa vez más sempre più seria y seria e exigente. impegnativa. Entonces, Allora ahora adesso pregherei la pediría a la regia di dirección que mostrare mostrara una parte, tal una vez hacia el parte, final, magari si es verso la posible, fine, se è de la possibile, di entrevista prepararla, radiofónica de ayer della por la noche, hora intervista local, con Radio radiofonica ieri Sónica, sera, muy escuchada ora aquí en Buenos locale, Aires. con Radio Sonica, molto Mientras ascoltata que qui a pueden, es Buenos posible Aires, que pueden llamar, mentre pueden è hacer una o possibile che dos llamadas, chiamate, voi podemos possiate atenderlas, chiamare, pero due solo, telefonate possiamo solo por coglierle, Telegram però y WhatsApp, Telegram ya è que su conocen WhatsApp, el número de il numero teléfono de Radio telefonico di Domina Radio y Domina luego lo pueden llamar conoscete, sin ningún e coste potete adicional, chiamare, non c'è solo y nessun costo exclusivamente por aggiuntivo, Telegram y solo e WhatsApp. soltanto su Mientras Telegram esperamos e a ver WhatsApp. si Mentre quieren llamar, casomai aspettiamo di vedere les se diré volete algo chiamare, importante. vi dico Aquí una hay una llamada cosa telefónica. importante. Y Ecco, bueno, qui c'è una yo telefonata che estoy io vi sto yendo hacia muovendo Chile, verso il donde, Cile, como ya he dove, dicho, le come ho pido già a Vicente detto, que, chiedo a Vicente como, di, come ho già como he dicho, detto, di me darmi eche una una mano mano para d'aiuto a darlo a renderlo conocer, noto, perché il porque el canale canal Adorazione e Adoración y Liberazione Liberación tiene è muchos ascoltato. oyentes. Io inviterò anche También a les invito iscriversi al a canale, perché suscribirse al molti qui lo canal, porque ascoltano, muchos ma lo magari non sono escuchan iscritti aquí, al canale pero di quizá no estén Vicente. suscritos al canal de Eccolo lì, venerdì Vicente. 23 Aquí está. gennaio, El sabato próximo viernes 24 23 gennaio e de enero, domenica sábado 25 gennaio 24 de enero prossimo y domingo sarò a, 25 de enero a estaré en Santiago del Santiago de Cile. Chile. Pronto? Ahora la llamada. Pronto? Hola, Sia hola. lodato Gesù Alabado sea Cristo. Jesucristo. Sempre Alabado sia sea lodato. siempre. ¿Quién Chi habla? parla? Padre, soy Giuseppe de Roma. Giuseppe, dimmi pure. Y Giuseppe, dime, escuche solo esto. La entrevista de Seward a Ratzinger, donde responde todo puede ser. Sí, 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 me gustaría leer la respuesta completa. Sí, sí, entonces todo puede ser. Probablemente esta Sì, profecía sì, surgió en los círculos cercanos a Filippo Neri. En aquella época, sì, los sì. protestantes sostenían que el papado había terminado, y él solo quería demostrar con una larga lista de papas que no era así. Y luego concluye. Sin embargo, no hay que deducir de ello que realmente terminará, sino que su lista no era lo suficientemente larga. Esta es la respuesta completa y me gustaría que la comentara. Claro, pero yo muchas veces he hablado de ello. He leído varias veces la respuesta completa. La cuestión, sin embargo, es que no se sostiene el intento de descalificar mi interpretación, que es clara, es decir, que Benedicto XVI Certo, acuerda las Dio preguntas ti con el benedica, periodista, santo no las pomeriggio. hace en el Ma io último momento, como ho me pasó a letto mí più volte la anoche. risposta Por lo completa. tanto, La fue questione él quien però quiso è che hacer esta non pregunta regge y il lo que tentativo importa di es el squalificare incipit, la mia es decir, interpretazione, todo che puede è ser. limpida, cioè En Benedetto cambio, XVI podría nelle haber domande le dicho, concorda col no, un giornalista, non se momento, le fa fare las all'ultimo cosas no son istante, come è así. capitato a me El ieri Papa está sera. en el Quindi cargo. è stato lui che ha Pregúntele voluto a fatta él. questa domanda ed è En cambio, l'incipit eso che es todo. importa, cioè tutto Usted può es el essere. último de Avrebbe esta invece lista. potuto dire no, Respuesta momento, inmediata, le todo cose non puede stanno ser. così, il Papa è in Está claro que carica, luego añade chiedete a lo lui que che nuestro invece amigo appunto lei Giuseppe ha è dicho, es l'ultimo di decir, questa que lista, esta lista podría risposta immediata, continuar. tutto può
pero podría continuar en este punto. Sí, hay varias interpretaciones y son legítimas. Por ejemplo, la referencia al hecho de que Malaquías habla del Petrus Romanos, y entonces todo puede ser que yo sea el último papa, entendido como papa en el sentido clásico, en el sentido en que todos lo piensan. Pero también entonces tú puedes continuar, porque Benedicto XVI sabía bien que estaba el Petrus Romanos. Bueno, no sé si tome la llamada, vamos a ver. Hola, hola, dígame. Bueno, está bien, vamos a esperar un poco más. Aquí hay otra llamada. Hoy lo hago todo yo porque mis colaboradores están preparando el viaje que tenemos que hacer a Chile. Hola, dígame, alabado sea Jesucristo, querido Don. Siempre sea alabado. Buena estancia en su misión y solo quería preguntarle si es posible, creo que una oración de liberación para mi familia porque estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque, pero realmente fuerte. De acuerdo, gracias. Que Dios te bendiga todos los días. Como dije esta mañana, rezamos por todo el pequeño resto. Tengan confianza, no se desanimen, sean fuertes. En la fe, aprieten el rosario porque los tiempos que vivimos, pero esto también lo dicen otros que intervienen en las redes sociales. Por ejemplo, el padre Livio hace unos días hizo una catequesis diciendo precisamente que estamos en el tiempo final de la prueba. Y también lo dice alguien más. En fin, circula esta conciencia. Yo también estoy convencido de ello. Estamos convencidos de que es el momento del enfrentamiento final con Satanás. Debemos ser fuertes en la fe, queridos hijos, fuertes en la fe como los cristianos de los primeros siglos. Hoy celebramos a Fabián y Sebastián. Doy las gracias al Padre Ioannes y doy las gracias a distancia al Padre Chabelo, a quien saludo con cariño a través de Vicente. Seguro que le llegará la reflexión que hemos elaborado esta mañana. El título ha sido Padre Chabelo, León de María, un signo. Dios puede, sin duda, obrar a través de los signos. Estoy viendo aquí que llegan también otras llamadas, pero debo terminar porque tenemos un largo camino por hacer, recorrer hacia Chile y que el Señor os acompañe. Siento sus oraciones y su afecto, mis queridos hijos, que la Virgen nos mantenga todos unidos con la corona del rosario entre las manos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Laudetur Jesus Christus.